Llegamos hoy al capítulo 5 de esta epístola a los Romanos. Y aquí tenemos los beneficios de la justificación por la fe y la base de la santificación. La primera sección de este capítulo concluye el tema de la salvación, mientras que la última sección comienza a tratar el tema de la santificación. La salvación y la santificación son temas diferentes, pero no contrarios, sino que la santificación surge de la salvación como el agua del manantial. Es necesario mantener separados el manantial y la corriente, puesto que son dos temas diferentes. Bueno, como dijimos entonces, es en la primera división de este capítulo 5 que el apóstol Pablo concluye el tema de la salvación o de la justificación por la fe, lo cual fue presentado por primera vez allá en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 21. Y Pablo trata ahora el tema del futuro de la justificación por la fe. Este es un sistema maravilloso, como Pablo ya nos lo ha mostrado, pero ¿es final o es inestable? ¿Resistirá las presiones y los choques de la vida? ¿Tendrá el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad? ¿Habrá seguridad en tal sistema? Y Pablo contesta a estas preguntas en la primera sección de este capítulo 5 de su epístola a los Romanos. Los beneficios que se enumera aquí no son frutos, sino más bien los resultados lógicos de la justificación por la fe. Hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada con gran precio en la cruz. Nos libra de la culpa del pecado. La cuestión del pecado ya ha sido arreglada. Eso quiere decir que no compareceremos ante el juicio de Dios. Quiere decir que todos aquellos que han confiado en Cristo ya tienen un hogar eternal en el cielo. Pablo ahora nos muestra que hay ciertos beneficios ahora mismo, o sea, en esta vida, para quien confía en Cristo como su Salvador. J. A. Beat, un estudioso de la Biblia, ha dicho que Dios da justicia por la fe a todos aquellos que creen y que entregó a Cristo a la muerte para hacer que esto sea compatible con su propia justicia. Pablo prosigue desarrollando en forma lógica los resultados de estas doctrinas. Ahora, en la segunda división de este capítulo 5, el apóstol Pablo principia el tema de la santificación. Denota allí el único potencial para esta obra de Dios. Nos hace ver que está arraigado en nuestro reconocimiento que solo hay dos cabezas sobre la humanidad. Podemos ser linaje natural de Adán o linaje espiritual por medio de Cristo. Por medio del encabezamiento de Adán, recibimos pecado y muerte, mientras que por medio de Jesucristo recibimos la justicia y la vida. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia menciona varias clases de paz. Por ejemplo, hay ese sueño de la paz mundial. Las Naciones Unidas se han esforzado por obtener la paz en el mundo, así como se esforzó ante la Liga de las Naciones. No lograron la paz en el pasado y no la están logrando en el día de hoy tampoco, amigo oyente. Muchos creen que si uno protesta lo suficiente, pues que por último habrá paz en el mundo. Sin embargo, mientras haya pecado en los corazones de los hombres, amigo oyente, nunca habrá paz en el mundo. Solamente el príncipe de paz puede traer esa paz a esta tierra. Pero esta no es la clase de paz de la cual Pablo habla en este versículo. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él. Ojalá yo pudiera decir que he conocido la paz continuamente desde que soy creyente, pero no ha sido así, no la he conocido en esa forma. Reconozco que la paz está disponible al creyente, pero a veces, amigo oyente, cuando nos hallamos bajo tensiones y dificultades, o cuando estamos cansados, esta paz se nos va y no es nuestra porción. Bueno, tampoco es esta la paz de la cual Pablo habla aquí. La paz de la cual Pablo habla en este versículo es el estado de estar reconciliados con Dios. Es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. El pecador ya no es enemigo de Dios que lucha contra él.
El creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien ha extendido su misericordia al pecador. Dios ya no tiene cargo alguno contra el pecador. El pecador ya no es culpable. Tiene una salvación que es permanente y eternal. Esta paz resulta de tener perdonados los pecados. Cuando el hombre pecó allá en el huerto de Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló alejado de la vida de Dios, y en realidad era enemigo de Dios. Un Dios santo tenía que mantenerse apartado del pecador. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Dios se volvió, y ahora a un Dios santo le es posible decir al pecador perdido, «Ven a mí». Usted, amigo oyente, no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios. Algunos creen que es necesario dejar caer muchas lágrimas para poder reconciliarse con Dios. Hay algunos evangelistas que tienen buen éxito en lograr que la gente llore. Pero, amigo oyente, ¿cuántas lágrimas necesita dejar uno caer para obtener la reconciliación? Amigo oyente, las lágrimas no enternecen el corazón de Dios. Y gracias a Dios que las lágrimas no son esenciales. Usted no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios, pues esto fue lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios es reconciliado con el hombre por lo que Cristo logró en la cruz. Y el mensaje del Evangelio es, según lo expresa Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, diciendo, «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Los hombres hoy en día están en paz en sus pecados. Pablo trató el tema del pecado en la primera sección de esta epístola a los Romanos para desbaratar esta falsa paz que poseen las almas de los hombres. Hay muchas almas cansadas que adolecen de un complejo de culpa, que desean ir a alguna parte para quitarse esa culpa de sus almas. Un psicólogo cristiano dijo hace algunos años, «El único lugar donde uno puede acudir para deshacerse de su culpa es a la cruz de Cristo». La paz que se menciona aquí en este versículo 1 de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos procede del conocimiento de que los pecados son perdonados. Este es el primer beneficio de la justificación por fe. Pasemos ahora al versículo 2. «Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». Ahora, el segundo beneficio que se da en este capítulo 5 es el del acceso, o como dice el obispo Moule, una entrada gratis. Tenemos acceso a Dios mediante la oración. Es maravilloso tener a alguien a quien acudir y con quien hablar acerca de uno mismo y de los problemas de la vida. El Hijo de Dios puede ir a su Padre Celestial en cualquier momento y Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Claro que eso no quiere decir que Dios siempre contestará las oraciones de la manera en que nosotros queremos que sean contestadas, pero obrará según su sabiduría y no según nuestra voluntad. En lugar de ser excluidos debido a nuestros pecados, se nos da un pase, por decirlo así. La fe es como ese pedacito de cartón en las manos que es nuestro pase. Otro pagó el precio de la entrada, y nosotros tenemos entrada a la gracia de la justificación. No solo tenemos entrada, sino que también podemos quedarnos allí, y esto denota la permanencia de este acceso. Son muy pocos los que tienen acceso al presidente de su país. La mayoría de las personas encuentran que es imposible tener una entrevista privada con él. Aquellos que disfrutan de este privilegio tienen algún mérito o alguna demanda sobre su tiempo. ¿Qué contraste tenemos aquí, ya que el pecador más malo y el santo más débil pueden tener una audiencia con el Rey de Reyes? El pecador más débil que confía en él es puesto en su presencia y se le permite quedarse allí. ¡Qué privilegio es este, amigo oyente! Ahora, el tercer beneficio se da también en este versículo donde dice, «Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». El pensamiento aquí es que el pecador salvado tiene algo de lo cual puede jactarse legítimamente. Esta jactancia no está arraigada en algún amor propio mal colocado, ni en un engreimiento vano. La esperanza es una verdad objetiva, y definitivamente se refiere a la única esperanza del cristiano. Pablo le dijo al joven predicador que se llamaba Tito, allá en el capítulo 2 de su carta, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios tiene una esperanza,
tiene un futuro, tiene algo que esperar, que anticipar en los años venideros. Vivimos en tiempos cuando el hombre tiene todo tipo de cosa imaginable. El hombre vive en una sociedad afluente y tiene todas las comodidades de la vida. Lo interesante, sin embargo, es que no tiene ningún futuro. James Rustin, escritor del diario The New York Times, ha declarado que hay una creencia hoy en día de que los problemas se han amontonado y multiplicado tanto que el hombre ya no puede resolver los problemas de la vida. Eso no constituye ningún futuro, ¿no le parece? Antes de morir, George Bernard Shaw dijo que había puesto toda su esperanza en el liberalismo y que había descubierto que tal filosofía no había resuelto los problemas del mundo. Luego hizo la siguiente declaración un tanto extraña. Dijo, ustedes miran a un ateo que ha perdido su fe. Cuando un ateo pierde su fe, en verdad ha perdido algo, amigo oyente. No tiene nada más de lo cual pueda asirse. El mundo hoy en día está buscando una esperanza y un futuro. Esto explica muchos de los movimientos que existen en el día de hoy. La falta de esperanza ha conducido a muchos al vicio de los narcóticos y a otros a buscar algún escape en otras avenidas perjudiciales. El hombre ha perdido su esperanza en el futuro. Pero los creyentes tienen una esperanza bienaventurada. Ellos sí saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, como dice Pablo en el capítulo 8 de esta misma epístola a los Romanos, versículo 28. También saben que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La esperanza de una felicidad eterna pertenece solamente a los redimidos por la preciosa sangre de Cristo. La justificación por medio de la fe hace que la esperanza bienaventurada del creyente sea una realidad y una gloriosa expectación. Ella sola garantiza los deleites del cielo. Pasemos ahora a los versículos 3 y 4 de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, el cuarto beneficio es un triunfo en medio de las dificultades, con un resultado de paciencia y otras evidencias. ¿Puede la paciencia resistir el golpe marchitante de las dificultades? Creemos que esta es una pregunta normal. La respuesta es que hay en realidad un gozo triunfante y un triunfo gozoso en medio de las dificultades. Esta es una de las paradojas de la fe cristiana. Las dificultades son necesarias para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. La única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando o cortando sus pámpanos. El mundo no busca las dificultades, sino las situaciones buenas, fáciles o cómodas en las cuales las dificultades no existan. La palabra de Dios dice allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo». También nos dice allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, «Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». El resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida, y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Algunos frutos del Espíritu son también el producto de nuestra experiencia. También el creyente mismo y los que entran en contacto con él pueden comprobar que él es aprobado de Dios. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino más bien fortificarla. En realidad, las dificultades deben engendrar intrepidez. El resultado final es esperanza, lo cual significa un optimismo sobreabundante en cuanto a la vida. Y ahora en el versículo 5 tenemos el quinto beneficio. Dice, «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». El quinto beneficio es el amor de Dios, lo que quiere decir el amor de Dios se ha manifestado para con nosotros, como los versículos siguientes lo comprueban. Este versículo no está hablando en cuanto a nuestro amor para con Dios, sino del amor de Dios para con nosotros.
Pablo dice que esta esperanza nunca nos defraudará ni nos traicionará, y tampoco nos causará vergüenza, porque en el mismo tiempo de la persecución el amor de Dios nos es manifestado por medio del Espíritu Santo. Ahora esta es la primera referencia al ministerio del Espíritu Santo y solo se menciona brevemente en este versículo. No llegamos a ninguna explicación acerca del ministerio del Espíritu Santo, sino hasta el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos, donde se menciona muchas veces. Pero aquí quisiéramos dirigir su atención al hecho de que se establece con toda claridad en este versículo que el Espíritu Santo es dado a todo creyente y no solamente a algunos pocos. El Espíritu Santo confirma en forma viviente la realidad del amor de Dios en el corazón de cada creyente. Esto es amor de Dios para con nosotros y no nuestro amor para con Dios. Mucho necesitamos estar conscientes del hecho de que Dios nos ama. Cuando somos probados severamente, el recordar este hecho nos da estabilidad y felicidad interior. Este es el amor de Dios para con nosotros, que solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender y ver en Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Ahora, el sexto beneficio, el cual también se encuentra en este versículo 5, es el hecho de que el Espíritu Santo es dado a cada creyente, como ya hemos mencionado. La obra del Espíritu Santo que mora en cada creyente es su obra particular en esta edad de la gracia. Allá en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 17 leemos, «El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Pasemos ahora al versículo 6 en nuestro estudio de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos. «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». Ahora fíjese usted que Cristo murió por los impíos. Dios reveló su amor en la cruz. Cristo no murió por los hombres y mujeres, muchachos y muchachas buenos. Murió por los impíos. Murió por aquellos que eran sus enemigos y por aquellos que le aborrecieron. Sin embargo, Cristo no nos salvó solamente por su amor. Amigo oyente, Dios es más que amor. Él es santo, es justo. No puede abrir la puerta de atrás del cielo para dejar entrar a los pecadores bajo alguna cubierta de oscuridad. No puede dejar entrar al cielo a pecadores simplemente en la base de su amor. Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecador. Es necesario el juicio del pecado. Dios sí nos ama. Es malo decir a los niños, si haces esto de nuevo, Pepito, o si eres malo, Pepito, Dios no te amará. Amigo oyente, Dios amará a Pepito no importa lo que haga. No hay nada que podamos hacer que pueda impedir que Dios nos ame. Sin embargo, es verdad que usted puede apartarse del amor de Dios. Por ejemplo, usted no puede impedir que el sol brille, pero sí puede salirse de la luz del sol. Pues bien, usted puede alzar la sombrilla del pecado o de la indiferencia o la sombrilla del alejamiento de la voluntad de Dios. Pero Dios aún así todavía le ama. Sin embargo, permanece el hecho de que Dios no nos salva solo por su amor. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Amigo oyente, Dios nos salva por gracia, más bien que por su amor. Ahora fíjese usted en lo que el amor de Dios logró. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios demostró su amor por la humanidad, amigo oyente, dando a su Hijo para que muriera en la cruz. La muerte de Cristo pagó la deuda de la culpa suya y de la culpa mía, y permitió que un Dios santo salvara a cualquiera que acudiera a Él creyendo. Es necesario llegar por el camino indicado por Dios. No podemos llegar al Padre por nuestro propio camino, sino por el camino que Él ha provisto mediante Jesucristo. Este es el universo de Dios y es Él quien dicta los reglamentos. Considere usted las palabras de Jesús cuando Él dijo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo muestra la completa bancarrota de la raza humana, sin valores espirituales o morales, sin una capacidad para entrar en contacto con Dios y su impotencia para hacer lo bueno. Cristo no vivió por los impíos, sino que murió por ellos. No murió por los piadosos, sino por los impíos. En cambio, no pidió nada. Esta es la maravillosa gracia de Dios, amigo oyente. Ahora el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Conoce usted, amigo oyente, a alguien que esté dispuesto a morir por usted? Pablo está diciendo que nadie ama lo suficiente a un justo como para morir por él. En cambio, es posible imaginarse que un hombre bueno, que sea generoso y amistoso, engendre tal grado de buena voluntad de parte de algunos, que estén dispuestos hasta a morir por él. Los impíos no caen bajo ninguna de estas dos clasificaciones. El amor de Dios, en cambio, fue lo suficientemente profundo como para morir por aquellos que son impíos, y el amor no puede hacer más que eso. El buen joven que rescató a un borracho que estaba a punto de ahogarse y que en el proceso perdió su propia vida, ocasionó el siguiente comentario. Qué lástima que tal joven bueno diera su vida por un borrachín tan despreciable. Ahora, esto no es nada, amigo oyente, comparado con el sacrificio de Cristo por los pecadores. Dios nos amó lo suficiente como para enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Y si fuera necesario, y no lo es, Cristo aparecería ahora mismo para morir nuevamente por usted. Tanta es la magnitud del amor de Dios por usted, amigo oyente. Continuamos hoy considerando los beneficios de la justificación por la fe en este capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y continuamos hoy leyendo el versículo 8 que dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre no tiene nada que ofrecer a cambio de la muerte de Jesucristo. Es una pobre criatura débil, quebrantada y un gran pecador. Dios reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo, y Dios ahora puede extender sus brazos y salvarnos por medio de su gracia. Y el versículo 9 de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos dice, Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en este versículo el apóstol Pablo presenta el séptimo beneficio de la justificación. Si somos justificados por su sangre, estaremos guardados y seguros en Cristo de aquel día de la ira de Dios, o sea, el día del juicio y la gran tribulación. El profeta Sofonías nos dice que viene un gran día de ira, allá en el capítulo 1 del libro de su profecía, versículos 14, 15 y 17, y dice así, Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de quebrantamiento. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Sofonías describe la gran tribulación, que será un tiempo cuando Dios derramará su ira. Y el apóstol Pablo nos dice que el creyente está y permanecerá salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. El creyente ha sido salvado de la pena del pecado. Dios nos salvó en el pasado, constantemente nos salva en el presente y nos salvará en el futuro. Eso quiere decir que todos los creyentes partirán de esta tierra al tiempo del rapto, o sea, cuando Cristo llame a su iglesia, y que no pasarán por la gran tribulación. Ahora, no es porque lo merezca en manera alguna que el creyente escapará de esta porción, sino solo y exclusivamente a causa de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia y vivimos por la gracia de Dios, y seremos arrebatados por la gracia de Dios. Y aquí, por la eternidad, estaremos en el cielo debido a la gracia de Dios. Por Él somos salvos de la ira, leemos. El afirmar que la iglesia, que Cristo compró con su sangre, ha de pasar por la gran tribulación, es impugnar la doctrina de la justificación por la fe. La justificación por la fe mira hacia el futuro y ofrece seguridad en Cristo.
la cual sólo ha sido posible mediante su sangre. Bien, pasemos ahora al versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El pensamiento aquí es que, si mientras en realidad éramos enemigos, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros, ahora que hemos sido traídos a un lugar de aceptación y hemos sido puestos en Cristo, entonces Él está mucho más propenso, mucho más dispuesto a guardarnos seguros. Cristo vive ahora para guardar a los suyos. Jesucristo murió acá para salvarnos y vive allá en el cielo para mantenernos seguros en la salvación y vida eterna. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos. Dice allá en el capítulo 7 de aquella carta, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si Dios me salvó a mí, siendo yo pecador, impío y enemigo de él, ahora que soy su amigo, me mantendrá salvo. Y el versículo 11 de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este es el octavo y final beneficio de la justificación. Es una de las declaraciones más maravillosas en la Escritura. Quiere decir que donde quiera que estemos, o cualesquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Podemos regocijarnos en quién es Él y en la salvación que Él ha provisto. Podemos regocijarnos en el hecho de que Dios estuvo dispuesto a salvar a pecadores y que promete que un día nos llevará a su presencia. Al llegar ahora al versículo 12 tenemos el tema de la santificación del santo. Esta es una nueva sección en la epístola a los Romanos. La primera sección trató acerca del tema del pecado. La segunda sección trató del tema de la salvación. Y ahora, esta sección tratará del tema de la santificación. Dios, en su salvación, solamente declara justo al pecador. Nada ha pasado dentro de este individuo para hacer que él sea más bueno. Necesita la santificación, que es una obra de Dios, además de la salvación, que es un acto de Dios. Hemos designado esta sección la santificación potencial, porque es un tema difícil. Los teólogos clasifican este tema como la doctrina de la supremacía federal. Para nuestro propósito de entender esta porción, significa que un solo hombre actuó en nombre de todos los hombres. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, es la cabeza natural de la raza humana, cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Todos somos hechos pecadores debido a este acto de Adán. Esto no quiere decir que tengamos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, aunque este hecho sea verdad. Tampoco significa que somos totalmente culpables de nuestro propio acto pecaminoso, lo cual también es un hecho. Significa que estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana, que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa o hubiéramos cometido un pecado, éramos pecadores en Adán. El pecado de Adán nos fue imputado. Ya hemos visto que la justicia de Cristo nos es atribuida por su muerte, como lo estudiamos en el capítulo 4 de esta epístola a los Romanos. Cristo es la cabeza de una nueva raza, los redimidos, la iglesia que es su cuerpo, una nueva creación. En esto es llamado el último Adán. Y dice el mismo apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No habrá ningún tercer Adán porque Cristo es llamado el último Adán. Habrá un tercero y un cuarto y miles de millones de hombres que han sido redimidos por el segundo hombre. Leamos ahora este versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El primer pecado de Adán fue un acto representativo.
Adán actuó a nombre de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. La evidencia de todo esto es obvia, como Pablo declara en su primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22, diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El bebé muere aunque no ha cometido un pecado porque él o ella está en Adán. Los hombres mueren no porque ellos pecan, sino porque Adán pecó. Dios también pudo habernos puesto a todos nosotros en el huerto de Edén después que Adán había pecado, pero todavía habríamos tenido naturalezas pecaminosas. ¿Y cree usted, amigo oyente, que usted, por ejemplo, pudiera haberse portado mejor en el huerto de Edén teniendo una naturaleza pecaminosa que lo que Adán se portó sin tenerla? Creemos que no. El pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera en que la justicia de Cristo nos es imputada por su muerte en la cruz. Cristo es la cabeza de una nueva raza, una nueva creación, la cual es la Iglesia y su cuerpo. El único fundamento de la Iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por agua y por sangre. Esto es lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 45 y 47, como ya mencionamos. Dice Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, al estudiar esta sección, fíjese usted en la expresión mucho más, pues tiene un significado muy importante. Pablo nos dice que tenemos mucho más en Cristo que lo que jamás pudiéramos tener en Adán. Esta expresión mucho más apareció primero allá en el versículo 9 de este capítulo 5, donde leemos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego en el versículo 10 también vemos esa expresión. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego aquí en el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pues antes de la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. Esta es una declaración asombrosa, amigo oyente. Había pecado en el mundo, desde Adán hasta Moisés, pero no era considerado como una transgresión de la ley, sino como una rebelión contra Dios. Durante este período, el pecado no fue imputado al pecador. Y esto quizá explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín por el asesinato de su hermano Abel. Los pecados de los hijos de Caín evidentemente no les fueron imputados, según indica la Escritura, ya en Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, donde leemos, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado. Los de esa generación eran incorregibles e incurables. Dios vio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio. Dice allá en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Su modo de pensar estaba contaminado, y estaban entregados completamente a la maldad. Pero no eran transgresores de la ley debido a que no había ley. Fueron juzgados porque eran pecadores. Pertenecemos a una raza perdida y necesitamos ser redimidos. Ahora alguien dirá, creo que Dios está obligado a salvar a todos. Amigo oyente, Dios no está obligado a salvarnos de ninguna manera. Los hombres no quieren ser salvos. Los hombres están alejados de Dios, y esta es una verdad que para los hombres es difícil de aceptar. Al hombre le gusta creer que es maravilloso, pero los hombres necesitan ser redimidos. Y leemos ahora en el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
En este versículo Pablo personifica la muerte como personifica el pecado en los dos versículos anteriores para darle mayor énfasis. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado. Durante el intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán, ni fue su pecado una transgresión de la ley, como lo fue el pecado de Adán. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos, porque ellos murieron como murió Adán. Aún los bebés murieron en el diluvio. La muerte, como es usada en este versículo, es evidentemente en un sentido total, o sea, que afecta todos los aspectos de la vida. La muerte es usada con un significado triple en las Escrituras. Primero, la muerte física. Esta se refiere solamente al cuerpo. Llega al hombre a causa del pecado de Adán. El segundo significado es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Y en tercer lugar, la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. Y a menos que el hombre sea redimido, esta sigue inevitablemente. Ahora aquí se declara definitivamente a Adán como un tipo de Cristo. La muerte está a la puerta de Adán como la responsabilidad total de él. Dios no creó al hombre para morir. Fue una pena que le fue impuesta debido a que Adán transgredió el mandato de Dios. La transgresión de él es la transgresión nuestra, y su muerte es la muerte nuestra. Así también Cristo es la cabeza de una nueva creación. Esta nueva creación tiene vida por medio de él. Cristo es totalmente responsable de su vida y felicidad eternas. Ahora, los versículos 15 al 17 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos se consideran como una de las secciones más difíciles de entender en toda la Escritura. Leamos el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El énfasis y contraste aquí es entre aquel uno y los muchos que están en Adán, y aquel uno y los muchos que están en Cristo. Las palabras mucho más revelan que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Hay una enorme superioridad en cuanto a la acción de Cristo comparada con la de Adán. También aquí hay una sugerencia de la certeza de la obra de Cristo. Es verdad que los cementerios todavía se llenan y los hombres todavía mueren, pero la fe mira las cosas que no se ven. El pensamiento aquí es que un solo hombre implicó en el pecado a una raza entera. Y en contraste a esto, un solo hombre trajo la justificación. Hay una comparación, pero hay también un contraste. Ahora el versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Declarado simplemente, este versículo quiere decir que el solitario pecado de Adán hizo muchos pecadores, pero que a los muchos pecadores se les ofrece el don de la justicia. Un don es lo que uno recibe sin ofrecer nada en cambio, ni aun una compensación. Un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana. Pero por otra parte, un acto de obediencia, esto es, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los hombres fueran salvados. Ahora el versículo 17 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo presenta aquí dos reinos que son mutuamente exclusivos y opuestos entre sí. Los dos no pueden prevalecer. Pablo ha declarado previamente que la muerte, allá en el versículo 14, reina como rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa. Adán cometió otros pecados después de la caída, pero solamente el pecado original, aquel primer acto, fue el que implicó a la raza humana. Luego, Pablo hace uso de la expresión mucho más por cuarta y última vez en este capítulo. Presenta otro reino que es superior al reino de la muerte. Es el reino de la vida, por contraste. Es ofrecido a los súbditos del reino de la muerte por la superabundancia de la gracia. No envuelve ninguna restricción ni capacidad. Los hombres solamente deben recibirla. Es el don de la justicia.
El Rey del reino de la vida es el Señor Jesucristo. El don viene por medio de Él. Algunos hombres abandonan su país o reino como refugiados o asilados políticos, y en muchos casos cuentan de sufrimientos, esclavitud y hasta muerte. Abandonan su propio país o reino para poder llegar a otro reino o país que les ofrezca libertad y vida. En muchos casos han tenido que correr grandes riesgos al tratar de escapar. Así también hay muchos hombres que están en el reino de la muerte y necesitan escapar. Pero Dios les ofrece un nuevo reino a quienes están en el reino de la muerte. Ahora no tienen que escaparse, porque Él provee el pasaporte y la visa que les dará la entrada al reino de la vida eterna. Pasemos ahora al versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Tenemos aquí declarado el principio fundamental de la imputación del pecado y de la imputación de la justicia. Esta es la doctrina de la supremacía federal de la raza en Adán y en Cristo. Dios sabía lo que la raza humana haría en Adán y por tanto Él proveyó, aún en aquel entonces, una nueva cabeza, a fin de que pudiera declarar justos a los pecadores perdidos, los cuales no tienen ninguna justicia propia. Cristo fue, como dice allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También Génesis capítulo 3, versículo 15, establece sin lugar a dudas que Dios le prometió a Adán y a Eva la venida de Jesucristo. Y ahora el versículo 19 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En este versículo, Pablo resume su argumento sobre la supremacía federal. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra aquí para desobediencia sugiere un descuido de escuchar a Dios, lo cual fue el principio del pecado de Adán. Él dudó antes de desobedecer. La obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en Él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia librándole de condenación. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la justicia de Cristo contra el delito de Adán. Y dijimos que en el versículo 19, Pablo resume su argumento sobre la supremacía federal. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos los hombres, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra para desobediencia en el versículo 19 sugiere un descuido de escuchar a Dios, lo cual fue el principio del pecado de Adán. Él dudó antes de desobedecer. Pero la obediencia de Cristo no solo incluyó su muerte en la cruz, sino también su vida santa de obediencia a la voluntad del Padre. Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en Él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo
recibe una declaración de justicia, librándole de condenación. El Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora el versículo 20 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Dios dio la ley, la dio con un sistema de sacrificios. Más tarde, Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaban. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana, una raza perdida, una oportunidad para ser librada de la culpa del pecado. Ahora no somos librados de la naturaleza pecaminosa, porque la mantenemos hasta cuando morimos. La ley se introdujo no con Adán, sino con Moisés, algunos centenares o miles de años más tarde, y reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino el pecado de Adán lo que Pablo discute aquí. La ley vino al lado del hombre no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Ahora, si la ley multiplicó la transgresión, entonces la gracia de Dios fue multiplicada aún más. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es como un río poderoso que inunda las orillas feas del pecado. Pablo, San Agustín, San Francisco, Lutero y Juan Bunyan, todos estos conocieron la abundante gracia de Dios. La ley es un proceso de adición, mientras que la gracia es multiplicación. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado reina. Satanás es príncipe de la tierra hoy en día. El apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El pecado reinó para muerte, y los cementerios se llenan todavía debido a su existencia. Ahora Pablo ya ha hablado acerca del reino de muerte y el pecado. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino. Aquí el tema es la transgresión de Adán que nos hizo culpables a todos. La gracia ha establecido un reino en el mismo lugar del pecado y la muerte. Fue establecido en justicia. Las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas completamente en la muerte de Cristo. El reino se ha establecido completa y firmemente en la cruz de Cristo. El pecador que cree ahora tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán, o sea, el Salvador resucitado y glorificado. Y esto hace posible la santificación del pecador salvado, la cual es el tema del próximo capítulo. Y permítanos recalcar una vez más, amigo oyente, que lo que se trata aquí es la condenación en Adán y la justificación en Cristo. Necesitamos ser explícitos porque hasta aquí el limpiamiento del corazón del pecador no ha sido el tema. Y pasamos ahora al capítulo 6 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En este capítulo tenemos la identificación con Cristo como la base de la santificación. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Este capítulo 6 presenta la santificación por posición en los versículos 1 al 13 y la santificación práctica en los versículos 14 al 23. El apóstol Pablo dio a conocer las bases de este tema en la última parte del capítulo 5, pero todavía como parte del gran tema de la justificación, mostrando que la justicia es imputada a todo creyente en Cristo y que el pecado original de Adán también es imputado a cada miembro de la familia de Adán. Estableció que hay una sobreabundancia de justicia en comparación con el pecado. Fuimos justificados en Cristo. Veremos que somos santificados también en Cristo. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Sin embargo, notemos que la identificación con Cristo, que sirve de base para la justificación, también es la base para la santificación. Estos dos temas no se excluyen mutuamente.
La justificación es el fundamento sobre el cual se apoya toda la superestructura de la santificación. La justificación suple el carril sobre el cual corre el tren de la salvación, mientras que la santificación es el tren mismo. Veamos ahora algunas de estas diferencias entre estos dos temas. Primero, la justificación es un acto. La santificación es una obra. En segundo lugar, la justificación es el medio. La santificación es el fin. En tercer lugar, la justificación es para nosotros. La santificación opera en nosotros. En cuarto lugar, la justificación declara justo al pecador. La santificación hace justo al pecador. Y en quinto lugar, la justificación quita la culpa y la pena del pecado. Y la santificación quita el crecimiento y el poder del pecado. La santificación es un proceso que debe operar en cada creyente y se debe al hecho de la justificación. Es decir, es un hecho que procede de la justificación. Ahora, tanto la justificación como la santificación provienen de la identificación del hombre con el Cristo crucificado y resucitado. El pecador se apropia de los méritos de Cristo por la fe para su salvación y también su santificación. El apóstol Pablo, allá en su primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 30, nos dice: «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención».